Vamos a hoy al concepto de trabajo y energía. Va a definir el concepto de trabajo. Trabajo se define como la fuerza efectiva aplicada sobre un cuerpo para que ese cuerpo recorra una distancia, donde delta S representa la distancia recorrida y F representa la fuerza efectiva aplicada que produce el movimiento. Así que definimos, el trabajo se realiza a lo largo del desplazamiento o de la distancia recorrida. Recordar que el trabajo es un escalar, fíjese, es un número, una magnitud. Ya dejó de trabajar con vectores, ahora está trabajando con escalares, con números, y va a depender del punto inicial y el punto final. Eso quiere decir, yo tengo un cuerpo sobre una superficie horizontal, ese cuerpo está en un punto inicial que le llamo O, le aplico una fuerza y el cuerpo se va a desplazar hasta que llega al punto A. Eso quiere decir que recorre una distancia delta S, desde el punto 0 hasta el punto A delta S. Fíjese que la fuerza y el desplazamiento, los dos van exactamente en la misma dirección. Y eso es lo que me define trabajo W como F por delta S. Vamos a hacer un ejemplo del concepto de trabajo. Vamos a tomar el caso de que yo tengo un cuerpo, ¿verdad? El cual está en un punto inicial O, ¿verdad? Y se le aplica una fuerza a lo largo, en este caso, del eje X. Fíjese que ahora el cuerpo se está moviendo a lo largo del eje X, eso quiere decir que delta S va a ser X. La pregunta es, ¿qué trabajo realiza una fuerza de 40 newton al mover un cuerpo a lo largo del eje X, una distancia de 30 metros? ¿Qué información me está dando aquí? Pues fíjese que me está dando aquí una fuerza de 40 newtons. Un desplazamiento, un delta S, que es igual lo mismo que delta X, porque el desplazamiento es a lo largo del eje X, de 30 metros. Por lo tanto, defino trabajo es igual a F por delta S. ¿Por qué? Porque la fuerza y el desplazamiento, los dos van exactamente en la misma dirección. La fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. Quiere decir que el trabajo se realiza producto de la fuerza que va a lo largo del desplazamiento. Quiere decir que entonces el trabajo será igual a F por delta X. Bien sencillo, sustituimos los datos. Newton, ¿verdad? Fuerza, 40 newton. Desplazamiento, 30 metros. 40 por 30, 1200 newton por metro. Pero para poder establecer cuál es esta unidad, tengo las unidades. La unidad de fuerza es en newton y la unidad de desplazamiento es en metro. Por lo tanto, la unidad de trabajo va a ser en julio, donde ahora julio va a ser newton por metro. Por lo tanto, tengo newton por metro, el trabajo va a ser igual a 1200 julio. Esa es la forma sencilla de usted determinar el trabajo realizado. Fíjese que es un escalar, solamente depende de su posición inicial y su posición final. Vamos a trabajar ahora con el trabajo realizado para estirar un resorte o una banda elástica. Fíjese que aquí yo tengo un resorte, lo que llama por ahí usted un spring, ¿verdad? Y en ese spring se le ata una masa o se le fija una masa y se le aplica una fuerza. Cuando se aplica la fuerza, el resorte entonces o la banda elástica se estira. Quiere decir que se desplazó de su punto inicial, se desplaza hasta una distancia que se le llama el cambio en X o la distancia recorrida. Así es que si yo aumento esta fuerza, en este caso desplazamiento aumenta. Si yo disminuyo esta fuerza, pues este desplazamiento disminuye. Es lo mismo que si yo aplico la fuerza en dirección opuesta, entonces el resorte se comprime. Se comprime exactamente la misma relación. Y la relación es que la fuerza varía directamente proporcional con el desplazamiento. A mayor fuerza, mayor desplazamiento. Menor fuerza, menor desplazamiento. Esta relación yo la puedo resolver. La única forma que la puedo resolver es gráficamente, teniendo valores de fuerza y valores de desplazamiento. Cuando tengo valores de fuerza y desplazamiento, yo lo que hago es que entonces lo transfiero a una gráfica de fuerza versus desplazamiento, ¿verdad? Cuando yo tengo esa relación, tengo los valores de la fuerza, los valores de desplazamiento, eso me da una línea recta pasando por el origen. Fíjense que ahora tengo entonces
que en esa línea recta que pasa por el origen, yo tomo dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 corresponde a la fuerza 1, el punto 1 corresponde a la posición 1, el punto 2 corresponde a la fuerza 2 y corresponde a la posición 2. Quiere decir que ahora, con esta relación, yo puedo sacar la pendiente de esa línea recta. ¿Pero qué representa la pendiente de esa línea recta? Pues representa la constante del resorte. Así que yo determino, con los valores de fuerza y desplazamiento, yo determino la constante del resorte. Así es que ahora, por definición de pendiente, ¿verdad? Pendiente, ¿verdad? Sería el valor de la constante, sería F2 menos F1, posición, fuerza final menos fuerza inicial, entre X2 menos X1, distancia final o distancia inicial. A F2 menos F1 le llamamos delta F, a X2 sobre X1 le llamamos delta X. Quiere decir que la constante viene dada como delta F entre delta X. Despejando, para dejar la fuerza solita, delta F sería entonces igual a K por delta X. Ese delta F le llamo fuerza, la fuerza efectiva que produce el desplazamiento por K, ¿verdad? Y delta X el desplazamiento. Quiere decir que la definición ahora de la fuerza que produce el desplazamiento o que me estira el resorte viene dado como F es igual a K por X. Y esto nosotros vamos a trabajar para tener el trabajo realizado. ¿Cómo nosotros determinamos el trabajo realizado cuando se estira un resorte? Pues, ¿qué trabajo se realiza al estirar un resorte? ¿Verdad? Fíjense que aquí nosotros teníamos la relación que la fuerza era directamente proporcional al desplazamiento, por lo tanto, construíamos una gráfica de fuerza versus posición y eso me da una línea recta pasando por el origen, ¿verdad? Yo quiero calcular el trabajo que realiza esa fuerza. Cuando yo tengo aquí entonces, fíjese que aquí yo trazo, ¿verdad? Para determinar en este caso el trabajo realizado. El trabajo realizado representa el área bajo la curva. El trabajo va a ser el área bajo la curva. Se forma un triángulo rectángulo. Fíjese que se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo representa el trabajo realizado. ¿Cómo yo determino entonces el trabajo realizado? Pues definiendo, ¿verdad? El área de ese triángulo. El área de ese triángulo me define cuánto trabajo yo realizo. La definición de área de un triángulo es un medio multiplicado por la base por la altura. Fíjense que aquí yo tengo que buscar qué representa la base y qué representa la altura. En este caso yo tengo un medio, la base representa X, ¿eh? Y la altura representa F. Así que tengo X por F, base por altura. Eso es igual entonces a X, pero a un medio X por F, pero F es igual a K por X. Eso quiere decir, cuando yo elimino el paréntesis, tengo esto, me queda un medio, X por X cuadrado por K. O sea que el trabajo realizado cuando yo estiro o comprimo un resorte o una banda elástica, viene determinado como un medio de la constante de resorte de la banda elástica por el desplazamiento al cuadrado, ya sea que se estire o se comprima. Esta es la ecuación que usted va a utilizar para calcular el trabajo realizado siempre que se aplique sobre un resorte o sobre una banda elástica.